es, ¿será el cielo nuestra morada? Una pregunta, ¿verdad? ¿Será el cielo nuestra morada? Y es una pregunta pues muy importante, porque esa es una de las principales ilusiones que hay dentro del cristianismo. Todas las personas se ilusionan pensando en esto, ¿verdad? Que una vez que hayan muerto, se van a ir al cielo. Incluso lo hemos escuchado en algunos funerales, y es que hemos asistido a funerales de personas que no hayan pertenecido a la iglesia de Dios. ¿Y qué dicen ahí? Ya está con el Señor, ya está en el cielo, ya está, ya lo recogió el Señor, ¿verdad? Ya está al lado de Dios. Y es que esa es la ilusión que tiene la mayoría de las personas. Todos viven esperanzados en que algún día van a ir al cielo. Y dentro del catolicismo podemos decir que esa ilusión pues es mayor, ¿verdad? Porque para ellos es muy fácil, sí, la Iglesia Católica, podemos decir, da muchas facilidades para que la persona se pueda ir al cielo. Porque ¿qué restricciones les ponen? No les dicen, si te portas de esta manera, no te vas a ir al cielo, vas a irte al infierno, ¿verdad? Que sí predican el infierno para espantar a la gente, pero realmente cuando les hablan, les hacen creer que todos ellos van a ir al cielo simplemente por haber pertenecido al pueblo católico. Y lo mismo las iglesias protestantes, que sabemos han surgido del catolicismo, todos tienen esa ilusión. Y para ellos es muy fácil, ¿verdad? Decir, bueno, pues sí, yo nada más con creer en Dios ya es suficiente para que una vez que haya muerto pueda irme al cielo. Pero realmente será así. Por eso ese es el título, ¿verdad? ¿Será el cielo nuestra morada? Después de muertos nos iremos al cielo. Porque dentro de esta enseñanza pues ya ni siquiera es esperar a la segunda venida de Cristo, porque todos nosotros estamos esperando que Cristo regrese a la tierra por segunda vez. La Biblia así lo menciona, y eso es lo que la Iglesia de Dios siempre ha creído y siempre ha predicado, con bases bíblicas. Pero dentro de esa creencia de irse al cielo, pues ya ni siquiera es necesario esperar a que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque decíamos, una vez que muere la persona, dicen, ya está con Dios, ya se fue al cielo. Entonces la pregunta sería aquí, ¿para qué va a venir Cristo? O sea, si una vez que la persona muere ya se va al cielo, ¿a qué vendrá Cristo? ¿Será necesario que Cristo regrese a esta tierra? Ya no tiene ningún caso que Él regrese a la tierra. ¿Para qué vendría? Vamos a ver Mateo capítulo 5, verso 5, para ver si realmente eso es lo que ofreció nuestro Señor Jesucristo, que Él haya dicho, bueno, pues yo me voy al cielo y allá los espero. Cuando mueran, allá los voy a estar esperando. Es lo que dicen, ¿verdad? Algunos. Y incluso se basan en Juan capítulo 14, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dicen, ya ves, Cristo está allá en el cielo, preparándonos un lugar, preparándonos una morada, una casa. Y se ilusionan, pensando que en el cielo van a tener una casa pues bonita, como ellos mejor se la imaginan. Pero realmente eso dijo Cristo, me voy al cielo y allá los espero. Vamos a ver, decíamos Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, verso 5, que un capítulo muy conocido, ¿verdad? Que dentro del cristianismo se le conoce como las bienaventuranzas. Y pues aquí una de las bienaventuranzas, en el verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No dice bienaventurados los mansos, porque ellos van a ir al cielo, a habitar allá por toda la eternidad. Cristo dice aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sí se nos está prometiendo una herencia.
pero la herencia no es el cielo. ¿Cuál es la herencia que vamos a recibir? La tierra, lo dice aquí, ¿verdad? Ellos recibirán la tierra por heredad. Y sería algo nuevo que estuviera predicando nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión, en estas bienaventuranzas, que los israelitas que lo escucharon le hayan dicho, bueno, nunca habíamos escuchado eso, nunca nos habían dicho estas cosas. Nosotros pensábamos que sí nos íbamos a ir al cielo. ¿Eso le habían dicho los israelitas que lo escucharon? No, porque dentro del judaísmo nunca ha existido la creencia de irse al cielo. En el judaísmo los israelitas, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las promesas, ellos nunca dijeron, nunca predicaron, nunca se les ofreció una vida eterna en el cielo. Ellos conocían muy bien estas palabras, que iban a recibir la tierra por heredad. Tal vez no alcanzaban a comprender todo el plan de salvación y que ese plan de salvación se iba a extender a toda la humanidad, pero las promesas ellos las conocían. Ellos sabían que la promesa era la tierra. Y pues tal vez no alcanzaban a imaginar o a dimensionar exactamente cómo sería. Ellos se imaginaban tal vez la tierra que conocemos actualmente como la tierra de Canaán, o que actualmente se le llama Palestina, ¿verdad? Digo actualmente porque en los tiempos de Cristo ese no era su nombre, era la tierra de Israel. Ese nombre de tierra de Palestina o Palestina se lo puso un emperador romano por el año 200 aproximadamente, por querer quitar todo lo que tuviera que ver con el judaísmo. Incluso le cambió el nombre a aquella parte de la tierra y le puso Palestina. Entonces actualmente le conocemos como Palestina, pero es la tierra de Israel, la tierra que Dios le prometió a su pueblo, y ellos conocían muy bien esa promesa. Dentro del judaísmo no existía esa ilusión, ese deseo de irse al cielo. Vamos a ver Proverbios capítulo 10, verso 30. Porque como les decía, los israelitas conocían muy bien estas promesas. Proverbios capítulo 10, el verso 30 dice: el justo eternalmente no será removido, mas los impíos no habitarán la tierra. ¿A quiénes no se les prometió la tierra? ¿Para quién no es la promesa de recibir la tierra? Para los impíos, ¿verdad? Ellos son los que no van a habitar la tierra. Los justos, como ya vimos, o los mansos, como mencionaba Cristo en Mateo 5:5, ellos sí recibirán la tierra por heredad. Los que no la van a recibir, dice aquí, son los impíos. La segunda parte del verso, ¿verdad? Mas los impíos no habitarán la tierra. Pero bueno, la primera parte del verso 30 dice: el justo eternalmente no será removido. O sea, por toda la eternidad el justo no va a ser removido. ¿De dónde no va a ser removido? De la tierra. Porque la segunda parte es cuando dice: los justos son los que no van a recibir la tierra por heredad, los que no habitarán en la tierra. Entonces sí nos damos cuenta la gran confusión que hay, porque todos dicen: los justos, los que se porten bien, se van a ir al cielo. No, los que justos, los que obedezcan a Dios, van a vivir eternamente en la tierra. Los que no van a habitar la tierra son los impíos. Como les decía, estas palabras las conocía el pueblo de Israel. Estas escrituras no las conocían los pueblos gentiles. Los pueblos paganos no conocían nada de lo que dice la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Malaquías, que es lo que conocía el pueblo de Israel, porque era lo que estaba escrito en los tiempos de Cristo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo todavía no existía lo que conocemos como el Nuevo Testamento, es decir, los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, de ¿quién más? De Judas, de Santiago, ni el Apocalipsis. Eso no existía en los tiempos de Cristo. En los tiempos de Cristo existía únicamente
estos 39 libros que nosotros conocimos como Antiguo Testamento, que son desde el Génesis hasta Malaquías. Y aquí en el libro de Proverbios encontramos estas palabras, y esto sí lo conocía el pueblo de Israel. Entonces Israel, como les decía, no tenían ese deseo de decir, cuando me muera me voy a ir al cielo. Ellos conocían estas promesas. Y por lo tanto, los apóstoles tampoco creían en irse al cielo. Ellos tampoco esperaban irse al cielo. Por eso cuando Cristo menciona esas palabras, los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ellos lo comprendieron perfectamente bien. Ellos no le dijeron a Jesús, bueno, ¿por qué nos dices esto si nosotros queremos irnos al cielo? Si a nosotros se nos ha enseñado que la recompensa no va a ser aquí en la tierra, sino allá arriba en el cielo, allá después de lo azul. No, a ninguno de los israelitas le pareció extraño o una nueva enseñanza esas palabras de Cristo. Lo que estaba haciendo Cristo era mostrarles lo que tenían que hacer para poder recibir esta promesa de habitar la tierra por la eternidad. Vamos a ver también Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, el verso 17. Otro libro del Antiguo Testamento, de lo que los judíos llaman Tanaj, ¿verdad? De las escrituras que ellos conocían. Isaías 65, 17 dice: porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis, verso 18, mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo crío, porque he aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad?, de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Si la tierra no es la promesa de Dios para su pueblo, ¿para qué va a crear una nueva tierra? Es lo que nos deberíamos de preguntar. Pues si va a ser destruida esta tierra, como lo dice el apóstol Pedro, que va a ser, bueno, ahí no dice destruida, ¿verdad? Dice será purificada por medio del fuego. Bueno, pues si Dios la va a purificar por el fuego, que la destruya ya para que crea una nueva. Si la recompensa va a ser el cielo. Pero no, aquí nos está hablando de una nueva tierra. Una nueva tierra, pero que, o sea, se le llama nueva, pero realmente va a ser renovada, como lo dice el apóstol Pedro que mencionábamos, que él va a purificar, va a renovar todo. Entonces al renovarlo va a quedar como si fuera nueva, por eso lo menciona nueva, ¿verdad? Porque ya no va a haber nada de maldad como lo hay actualmente, y tampoco va a haber la contaminación que existe. Actualmente pues sabemos que hay mucha contaminación, tanto en los mares, los ríos, la tierra, en el aire, la contaminación ambiental. Y eso es por causa del hombre, que no ha sabido aprovechar los recursos que Dios dejó para el bien del hombre, pero el hombre en su sobreexplotación pues ha provocado todo esto. Y entonces, ¿qué ha provocado? Pues que el hombre diga, pues es que esta tierra ya no me gusta, esta tierra está llena de contaminación, esta tierra está llena de maldad, pues ya no me gusta habitar aquí, entonces pues mejor vámonos al cielo. Y esta enseñanza, esta creencia de querer irse al cielo no es nueva, no es moderna. Las naciones antiguas paganas ya tenían esa ilusión, todos pensando que sus dioses habitaban en el cielo y que iban a ir allá. Y en esos tiempos, en la antigüedad, no había tanta contaminación como la hay ahorita, y aún así el hombre veía el cielo azul y decía, pues yo creo que allá ha de estar más bonito que aquí, mejor vámonos para allá. Y ahorita, como decíamos, ya con toda la contaminación que existe, pues las personas dicen, pues con mayor razón, ¿verdad?, vámonos
a otro lado, vámonos fuera de este planeta porque ya no los acabamos, ya está completamente contaminado. Pero no es así. Decíamos, Dios va a renovar todo. Esta tierra, aunque actualmente sí está llena de contaminación, y no solamente de contaminación, decíamos, sino llena de maldad, todo va a ser renovado y va a ser restaurado a como estaba en el principio. Una tierra completamente limpia, una tierra completamente libre de contaminación. Decíamos, actualmente vemos los ríos, los mares, la tierra, y en todas partes pues vemos cosas desagradables, ¿verdad? Pero todo va a ser renovado, como dice aquí, yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Pero decíamos, al decir que los va a crear, no quiere decir que esta va a ser destruida completamente y va a ser una nueva, una diferente a esta tierra, sino que va a ser renovada. En el libro de los Hebreos, yo creo que todos lo conocemos, pues se nos habla principalmente del sacrificio de Cristo. Si leemos el libro a los Hebreos, pues nos damos cuenta que ahí habla de las fiestas, de los rituales, de todos los sacrificios que se hacían y que eran una figura del sacrificio de Cristo. Pero ahí en el capítulo 11 se nos dice algo muy importante. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 11, donde decíamos, después de hablarnos de todos esos sacrificios, todas esas fiestas que hacía el pueblo de Israel y que eran pues una enseñanza para que estaban anunciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación, pues ahí en el capítulo 11 como que hace un paréntesis el escritor, y alguien pudiera decir como que se sale un poco del tema que está llevando, ¿verdad? Porque en el capítulo 11, verso, ¿qué verso podemos leer? Bueno, vamos a leer desde el verso verso 6, le voy a dar lectura. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Después dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Y aquí, bueno, en la historia de Noé pudiéramos ver un ejemplo de cómo van a ser las cosas, porque en los tiempos de Noé también el pecado y la maldad ya había crecido, y Dios purificó todo a través de agua, ¿verdad? Por eso llegó ese diluvio. Pero después, como sabemos, Dios hace un pacto con Noé y le dice que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Entonces ahora la purificación que va a haber de la tierra ya no va a ser a través del agua, ya no va a ser por un diluvio. La purificación de la tierra ahora va a ser a través del fuego. Pero sigue diciendo verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Entonces, si nos damos cuenta aquí de lo que nos menciona acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob, hombres de fe, hombres que obedecieron a Dios. Pero aquí nos menciona que tenían una esperanza, ¿verdad? Bueno, al menos en el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te he de mostrar, ¿qué era lo que esperaba Abraham? Porque, bueno, aquí dice en el verso 10, porque esperaba ciudad con fundamentos. Abraham esperaba una ciudad. ¿Dónde? ¿En el cielo?
Abraham habrá pensado, bueno, creo que Dios ya me va a llevar al cielo, allá a una ciudad mucho mejor, una ciudad más bonita, una ciudad perfecta. No, él sabía que aunque iba a salir de esa tierra, de Ur, de los caldeos, se iba a dirigir a otra tierra. Él dice aquí que no sabía, pero él sabía, aunque no sabía exactamente dónde estaba la tierra, pero él en ningún momento esperaba una recompensa en otro lugar fuera del planeta Tierra, ¿verdad? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar, y dice, salir al lugar que había de recibir por heredad. Entonces Abraham conocía cuál era la heredad, sabía cuál era su herencia. Decíamos, él no esperaba una herencia en el cielo, él no sabía a qué tierra exactamente lo iba a llevar Dios, pero no esperaba una herencia en el cielo. Él salió a caminar siguiendo las órdenes de Dios hasta llegar a la tierra que Dios le había prometido. Dice, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Entonces la promesa de recibir la tierra, ¿para quién fue? Primeramente para Abraham, aquí se lo está diciendo. Después su hijo Isaac, y después su nieto Jacob. Y esa promesa pasó a las 12 tribus, a los descendientes de Jacob, ¿verdad? Sus 12 hijos y sus descendientes. Todos ellos recibieron esta misma promesa. Entonces, como les decía, Israel nunca ha tenido la ilusión de irse al cielo. Esa fue una ilusión pagana, una creencia pagana que, como les decía, ellos al ver el cielo azul se imaginaban, bueno, allá han de vivir los dioses, allá habitan en un lugar mucho mejor que el que hay aquí en la tierra, Después, y como lo hemos comentado, cuando los paganos comienzan a entrar a la iglesia de Dios, pues sí, muchos aceptaron y muchos se convirtieron y aceptaron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero algunos no pudieron quitarse esas creencias, algunos no pudieron quitarse esa forma de pensar y comenzaron a mezclarla con la doctrina de la iglesia de Dios, buscando bases en la Biblia, como ya en el estudio bíblico lo mencionábamos acerca de la Trinidad, ¿verdad? Que ellos, teniendo su creencia en una Trinidad, buscaron bases bíblicas para tratar de tener bases. Lo mismo hicieron en este caso con la creencia de irse al cielo, y buscaron bases que aparentemente sí dicen que nos vamos a ir al cielo. Digo aparentemente porque cuando los leemos y realmente comprendemos lo que nos dice, pues nos está hablando de cosas, de algo muy diferente a lo que cree la mayoría de las personas. Vamos a ver Génesis capítulo 13 para ver cuál es esa herencia que iba a recibir Abraham, que leímos aquí en Hebreos 11, que esa herencia era para Abraham, Isaac y Jacob, y después para toda su descendencia. Aquí en Génesis capítulo 13, verso 14, dice: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente. Bueno, así por la mañana se comentaba, ¿verdad?, de algunas palabras que no son muy usuales y que decimos luego no las entendemos. ¿Sí sabemos qué es el Aquilón? ¿Y qué es el mediodía? Bueno, aquí nos está hablando de los 4 puntos cardinales. El Aquilón es el norte, el mediodía es el sur, y bueno, el oriente, que es por donde sale el sol, en este caso, así como yo estoy de pie, lo tengo a mi derecha, el oriente, que es por donde sale el sol, y a mi izquierda está el occidente, que es por donde se oculta. Para ustedes que están frente a mí, pues es al revés, ¿verdad? El oriente lo tienen a la izquierda y el occidente a la derecha. Bueno, pues aquí nos está hablando de los 4 puntos cardinales. Decimos, el Aquilón es el norte y el mediodía es el sur. Bueno, pues Dios les dijo, observa hacia los 4 puntos cardinales. Es decir, Abraham pues dio una vuelta, se dice, de 360 grados, ¿verdad?, para poder ver todo lo que Dios le estaba diciendo. Y en el verso 15 dice: porque toda la tierra que ves
la daré a ti y a tu simiente, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, ¿verdad? Dice, la tierra, verso 15, ¿verdad? Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Entonces nos damos cuenta, pues de la extensión que se le estaba ofreciendo a Abraham, porque actualmente decimos la tierra prometida es lo que le llamamos Canaán, o lo que decíamos actualmente le conocemos como el nombre se nos acaba de decir, ¿cómo se llama? Palestina. Y decimos, eso es lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. Pero aquí Dios está diciendo a Abraham, ve, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el poniente, y todo lo que ves te lo voy a dar a ti y a tu simiente. Entonces sí, después cuando Israel sale de Egipto, se le dice que tenía que entrar a la tierra de Canaán, porque esa era la tierra prometida. Y que, bueno, si revisamos la historia nos damos cuenta que Israel nunca ha tenido toda la tierra que se le ofreció cuando salió de Egipto. Porque si vemos, Dios le dijo desde el río de Egipto, que sabemos que es el Nilo, era parte ya de la tierra prometida, y pues nunca, si vemos ya todo lo que se le prometió a Israel bíblicamente en un mapa, y vemos la extensión que Israel ha ocupado a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta que nunca ha tenido posesión completa de toda la tierra. Y por eso algunos dudan de que vaya a ser así, pero pues Dios se los prometió, y en algún momento Dios se los va a cumplir, va a permitir que Israel pueda tener la posesión completa de todo lo que se le prometió. Pero esa promesa, como vemos aquí en Abraham, es mucho más amplia. No nada más abarca la tierra de Canaán, allá en el Oriente Medio. Aquí está abarcando una extensión mucho más grande. ¿Hasta dónde alcanzará esa extensión? Porque podemos pensar, bueno, pues si esa es la tierra que se le prometió a Israel, y nosotros decimos que también vamos a recibir esa misma promesa, todos vamos a caber en aquella extensión. Es muy pequeña. La tierra de Israel es una región muy pequeña. Si lo vemos en un mapa nos vamos a dar cuenta que realmente pues no es mucho. Entonces alguien podría preguntar, bueno, ¿y todos los que han creído de Cristo para acá, todos van a caber en aquel lugar? No, porque les decía, aquí Dios le está haciendo una promesa a Abraham, y esa extensión es más amplia. Vamos a ver Romanos capítulo 4 para darnos cuenta hasta dónde alcanza la promesa de nuestro Dios. Porque ahí en Génesis veíamos que dice, te la daré a ti y a tu simiente. Y ahorita vamos a darnos cuenta, y yo creo que ya lo hemos escuchado y lo sabemos, que la simiente de Abraham no es únicamente el pueblo de Israel. Pero aquí primero vamos a leer Romanos capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Aquí, bueno, alguien también queriendo atacar los 10 mandamientos va a decir, bueno, ya ves, no es necesario guardar la ley de Dios, no es necesario guardar los 10 mandamientos. No, aquí si leemos nos está hablando de la circuncisión y del pacto que Dios hace con Abraham, y dice, no por esa ley. Porque, bueno, ya no lo checamos, pero si revisamos a Génesis 13, nos vamos a dar cuenta que ahí no se llama Abraham, se llama Abram. ¿Sí lo notaron ahorita que lo leímos? Todavía a Dios no le cambiaba el nombre. Es decir, todavía no hacía ese pacto con él, no había instituido la circuncisión. Eso fue antes de la circuncisión. Por eso aquí está diciendo en el verso 13, porque no por la ley. Decíamos en el verso 12 nos está mencionando que habla de la circuncisión. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Ya lo leíamos en Hebreos 11, ¿verdad? Por fe Abraham dejó su tierra, salió de la tierra donde habitaba y se fue a donde Dios le dijo. Por esa fe Dios le hizo una promesa, que sería heredero ¿de qué? Dice aquí, del mundo. Ya no dice aquí de Canaán, ya no dice aquí de una parte del Oriente Medio, ya no dice aquí que del río de Egipto al río Éufrates, ¿verdad? Aquí dice
del mundo. ¿Qué es lo que se le prometió entonces a Abraham? ¿Una pequeña porción de la tierra? Se le prometió el mundo, toda la tierra. Por eso veíamos ahí que dice Dios, voltea hacia el oriente, al occidente, al sur y al norte. Y todo eso es lo que vas a recibir por heredad. Y no solamente tú, sino ¿quién más? Tu simiente. Entonces, si nos damos cuenta de la promesa de Dios hacia Abraham. Y ahorita estamos hablando de Abraham porque, bueno, él le está expresando la promesa con toda claridad. Y vamos a ver qué de relación tiene con nosotros, porque alguien puede decir, bueno, fue Abraham y su simiente es el pueblo de Israel. Pues a su simiente, el pueblo de Israel, a ellos sí se les prometió la tierra de Canaán. Pero decíamos, no solamente el pueblo de Israel es simiente de Abraham. Por eso se le prometió todo el mundo, toda la tierra, por esa fe. ¿Y quiénes son los que actualmente tienen la misma fe de Abraham? Porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? ¿Por qué como el padre de la fe? Si es padre, bueno, ¿quiénes son sus descendientes? ¿Quiénes más tienen la misma fe de Abraham? ¿Qué pueblo actualmente tiene la fe de Abraham? ¿Alguien me puede decir? Hay un pueblo actualmente que tiene la misma fe de Abraham. ¿Cuál fue? ¿O cuál es más bien? Pues la iglesia de Dios, hermanos. Nosotros tenemos la misma fe de Abraham. Y vamos a ver en Gálatas, capítulo 4. Vamos a buscar Gálatas y nos vamos a dar cuenta. Porque realmente hay un pueblo que tiene la misma fe de Abraham. Y por eso está mencionando ahí la ley. Dice, no por la ley. Y nuevamente vamos a aclarar esto. No está hablando de los 10 mandamientos, sino en Gálatas, ahorita lo buscamos. Decía, ahí al decir ley, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la circuncisión. Y no fue por esa circuncisión que Abraham recibió la promesa. Entonces, al dársele la promesa antes de la circuncisión y recordársela o reafirmársela después de la circuncisión, pues tiene un gran significado. ¿Por qué lo hizo Dios dos veces, nuestro Dios, esa promesa? ¿Por qué le hizo dos veces esa promesa? Una antes de la circuncisión y otra después de la circuncisión. Déjenme ver si es aquí en Gálatas donde nos menciona esto. Aquí no recuerdo. Dice que se le dio la promesa antes de la circuncisión para que fuera padre de los que no son de la circuncisión, es decir, de nosotros como iglesia de Dios no tenemos ese pacto de la circuncisión. Entonces por eso se le hace la promesa antes de la circuncisión, para que nosotros también pudiéramos ser parte de esa promesa, y después se le confirma en la circuncisión para que el pueblo que es de la circuncisión, que es Israel, también formará parte de esa promesa. Entonces sí nos damos cuenta de cómo Dios fue estableciendo todo en orden y todo con un objetivo. Dios primero le hace la promesa a Abraham antes de la circuncisión, porque ahí íbamos a estar incluidos nosotros los gentiles que no tenemos la circuncisión, y se la confirma después de la circuncisión, porque ahí ya iban a estar incluidos los israelitas que sí tienen ese pacto de la circuncisión. En Gálatas 2.7, 2.7 dice, no, esto no es. Es un verso donde dice que se le hizo la promesa antes de la circuncisión porque es padre de los que no tienen la circuncisión. Bueno, pero decimos, vamos a leer también aquí en Gálatas, capítulo... Romanos 4. Bueno, primero Romanos 4:11 y ahorita vemos Gálatas. Pues era ahí donde estábamos, ¿verdad? Unos versos antes.
Desde el 9 vamos a darle lectura. ¿Es solamente esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Está preguntando aquí el apóstol Pablo. ¿Esa bienaventuranza es solamente en la circuncisión o también es en la incircuncisión? Dice, porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Aquí está la pregunta. ¿Cómo le fue contada la fe por justicia a Abraham? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Y dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Y aquí está lo que decíamos, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Quiénes son los creyentes no circuncidados? Nosotros, la iglesia de Dios. Dice, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y verso 12, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Entonces aquí nos está diciendo, la promesa la recibió antes de la circuncisión y se le confirmó en la circuncisión, porque ahora de esta manera es padre de los creyentes no circuncidados, es decir, de nosotros, la iglesia de Dios. Y también pues sabemos que su descendencia es el pueblo de Israel. Pero decíamos, regresamos aquí a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso, voy a dar la lectura desde el verso 26, Gálatas 3:26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Dice, no hay judío ni griego. Es decir, aquí ya la circuncisión y la incircuncisión, pues ya no tiene importancia, ¿verdad? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no importa la nacionalidad. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Está bien claro, ¿verdad? Si vosotros sois de Cristo, y eso es lo que primero nos vamos a preguntar, ¿somos de Cristo? ¿Somos de Cristo nosotros? ¿Hay alguna duda? O porque veo que no contestan. ¿Dudamos de que somos de Cristo? No. Entonces, ¿somos de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en su nombre, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador y porque guardamos sus leyes. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, no está dudando, está afirmando, ciertamente la simiente de Abraham sois. Pero podemos decir, bueno, pues es que yo no soy descendiente de Abraham, yo no soy del pueblo de Israel, yo no soy descendiente de los semitas, yo soy mexicano, soy descendiente, hasta aquí seremos descendientes de Semcano Café. Pues ahí ya hubo mezclas, ¿verdad? Entonces alguien pudiera decir, no, yo no soy simiente de Abraham. No, sí, si creemos en Cristo, si le hemos aceptado como nuestro Salvador, si hemos sido bautizados en su nombre, somos simiente de Abraham. Y al ser simiente de Abraham, ¿qué bienaventuranza recibimos? Porque ya lo leíamos en la bienaventuranzas, ¿verdad? En Mateo 5:5. ¿Cuál es la bienaventuranza que recibimos? Que menciona Cristo en Mateo 5:5 y que aquí lo está confirmando el apóstol Pablo. Ahí decía, en Mateo 5:5 dice, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, simiente de Abraham en lo espiritual. En lo espiritual. Porque hemos aceptado al Mesías, al Cristo, ¿no? Porque como decíamos, tenemos la misma fe de Abraham. Abraham tuvo fe en Dios y le obedeció. Nosotros también tenemos la misma fe de Abraham. Tenemos fe en el mismo Dios de Abraham y le obedecemos. Entonces somos simientes espirituales. Aquí, bueno, hay que aclarar algo porque
he escuchado a algunos que espiritual lo confunden con simbólico. Y no, son cosas diferentes. Lo simbólico, la figura es una cosa, y lo espiritual ya es nuestra mentalidad. Por eso Pablo en Efesios dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente, es decir, tus pensamientos. Entonces ahora espiritualmente somos descendientes de Abraham porque creemos en el mismo Dios de Abraham. Obedecemos como Abraham obedeció. Tenemos la misma fe de Abraham. Entonces dice, y no somos descendientes carnales, sino espirituales. ¿Por qué? Porque creemos en el mismo Dios de Abraham. Sí, se habla de, bueno, aquí ya los textos nos hablan de que si obedecemos y si obtenemos la vida eterna, vamos a heredar la tierra, ¿verdad? Esa es una promesa. ¿Para quiénes? Para los justos o los mansos, ¿no? Como dice, o sea, el impío no entra. Ya lo vimos en Proverbios. Ajá, exactamente. El impío queda fuera. Eso es. Ahora, ciertamente, como usted mencionaba en la introducción, ciertamente que nuestro planeta va a ser renovado, va a ser como al principio, dice, ¿no? Porque no era así la Tierra. El hombre ha acabado con ella y de hecho han surgido, ¿cómo podríamos decir? Movimientos o de personas queriendo, por ejemplo, el cambio climático, la contaminación. Estaba viendo ahorita en estos días ya nuevamente aplicaron el doble de la contingencia por cómo está de contaminado. Entonces, hasta ahorita el hombre, el mismo hombre ha acabado con la naturaleza. Dios lo puso ahí para cuidar, ¿no? Para cuidar. Más en cambio el hombre ha acabado con la naturaleza, con los animales, con todo, y por eso estamos viendo esta situación. Hoy en día, pues hay, pues, no sé cómo nombrarlo, ¿no? Esas empresas o esos grupos o organizaciones que se hacen ¿para qué? Para de alguna manera ir conservando el planeta, aunque Pablo dice que la tierra gime ya, ¿no? De dolor, por todo lo que está, del pecado y todo. Ahora, sí, ciertamente, muchos, empezando de nosotros que a veces no tenemos o no somos enseñados, ¿no? Porque hasta nosotros mismos a veces colaboramos para dañar nuestro ecosistema, o como puede decir. Pero a todo ello caemos en esto, en que muchos religiosos anhelan el que van a ir a vivir a otro lado, porque dice al cielo más que nada, porque esto se va a destruir, esta tierra ya no va a ser más, y yo estaba viendo, por ejemplo, lo que dice Primera de Tesalonicenses, o segunda cuando dice que primera, ¿no? Capítulo 4, versículo 15, cuando está hablando el apóstol Pablo, que dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hay textos que los agarran para esto, ¿no? Decir, vamos a ser arrebatados. Y hay organizaciones que hablan del arrebatamiento, ¿verdad? Que seremos de un momento a otro, y ya cuando vea, ya va a ir flotando, va a estar, no sé, en otra parte, ¿no? Eso es un arrebatamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo,
en el año, ¿qué fue? 1840, 1844, cuando surgió el movimiento de Guillermo Miller, de que en esas fechas iba a venir Cristo y que la gente vendía posesiones y sus seguidores, ¿no? Los seguidores, y que iba a haber un arrebatamiento. De ahí, creo que de ahí surgió todo eso, porque de ahí viene la iglesia adventista y de ahí surge también esta Elena G. de White, ¿verdad? Entonces para ellos, ellos sí creen en ese arrebatamiento, ¿no? Que van a subir a recibir a Cristo y ahí van a, no sé, si ahí van a permanecer en el aire o allá en el cielo o no sé qué, porque así toman lo que dice Primera de Tesalonicenses. Y nosotros, los que vivimos, ¿no? Sí. Los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los muertos en Cristo, que van a resucitar, ¿no? Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿sí? Así que, ¿vamos a regresar acá a la tierra? Pues ya no, si vamos a estar ya sostenidos o elevados o flotando en el aire, pues ya no va a regreso a la tierra, o sí. Entonces, también Apocalipsis 20:21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque lo que eran ya no es. Pero también Pedro dice que estos cielos y esta tierra van a ser consumidos o destruidos con fuego. Entonces tenemos que entender a qué se está refiriendo, ¿no? De qué está hablando cada parte de la escritura, para no irnos así como muchos dicen, no, es que ya aquí dice que nos vamos a ir al cielo, ¿sí? Entonces, y eso es lo que, lo que nos tratan de enseñar, de que la iglesia de Dios, y conforme a la Biblia, no creemos en eso, ¿no? Sino que lo que se nos ha dado, lo que Dios ha prometido ha sido esta tierra para vivir. Si no, ¿para qué la va a renovar? La va a hacer nueva toda. Bueno, ¿para qué? Porque está contaminada y está fea, no puedes vivir ahí. Sí, entonces, sí es muy cierto lo que comenta nuestro hermano Salomón, pero entonces ya nada más ahorita, dejando bien claro, ahí en Gálatas leímos que los que son de Cristo son simiente de Abraham y conforme a la promesa. Y la pregunta es, ¿qué se le prometió a Abraham? La tierra. Ahí lo vemos en Génesis. Y en Romanos, lo leímos, ¿verdad? 4, ya nos aclara que se le prometió todo el mundo. Entonces, el mundo, la tierra, todo el planeta Tierra, esa es la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Ahora comentando lo que mencionaba aquí nuestro hermano Salomón de Primera de Tesalonicenses 1:16, que él, como comentaba, pues cuando surge Guillermo Miller diciendo que ya había encontrado en qué fecha iba a regresar Cristo, y de ahí surgió después los adventistas, y el hermano decía, bueno, ¿y qué es lo que piensan entonces los adventistas? ¿Cómo creen que van a ser arrebatados o van a regresar? Bueno, pues una vez platicando con uno de ellos, decía que durante el milenio, que para ellos el milenio no va a durar 1000 años, sino el milenio es un lapso de tiempo indefinido, y dicen va a durar únicamente 100 años, que bueno, si va a durar 100 años, porque la Biblia le llama milenio, ¿verdad? Pero bueno, es forma de querer pensar. Dicen ellos, durante ese milenio que va a durar 100 años, van a ser arrebatados, van a estar allí en las nubes, terminándose esos 100 años, van a regresar aquí a la tierra, y después se vuelven a ir al cielo. Entonces, pues como que ya son muchas vueltas las que ¿verdad? Van a viajar mucho. Van a viajar mucho. Entonces, algo así creen ellos, que si el milenio lo van a pasar arriba, mientras todo aquí es destruido. Ya una vez que se acabe la destrucción, van a bajar, no sé a qué, pero ya después se van nuevamente al cielo. Perdón, sí he escuchado eso de que van a permanecer arriba en lo que pasan las 7 plagas, o no sé, de que dice Apocalipsis, para que ellos como hijos de Dios no sean dañados y no les toque nada de eso. Entonces ya cuando se terminen las plagas, sí, ya, ahora sí. Hermano, por ejemplo, cuando dice que va a ser destruida con fuego, los pentecosteses o algunas otras organizaciones creen que va a caer meteoros y que todo va a explotar y va...
va a estallar. ¿A eso se refiere? No, eso en Jeremías dice, como dice, no tengan temor de las señales del cielo como temen las gentes. ¿Alguien recuerda? Jeremías 30 y tantos. Vamos a buscarlo. Y es que ese siempre ha sido el temor de las personas, incluso personas que no son religiosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias que dicen, es que la NASA ya vio que un meteorito va a pasar cerca de la Tierra? Que viene directo para... Y toda la gente se espanta, es que si pasa no sé qué distancia nos va a afectar, y va a haber destrucción, y va a haber maremotos, y va a haber terremotos, y la gente se espanta. Pero, a ver, vamos a buscar, déjame ver si encuentro este Si verso. se espantaran los salvar. Jeremías 30, está en Jeremías, pero dice, no tengáis miedo de las señales de los cielos. ¿Alguien la recuerda? De las señales de los cielos no tengáis temor. Vamos a ver si lo encuentro. Porque si toda la gente se espanta, tiene temor, decimos, dicen es que ya con un telescopio muy poderoso se dieron cuenta que un meteorito viene directo a la Tierra, incluso hasta hay películas ya, ¿verdad? Sí. Ya es tanto el temor, la obsesión, o no sé cómo le podríamos llamar, que hasta han hecho películas de meteoritos que caen a la Tierra y destruyen todo. No lo encuentro, a ver si alguien lo tiene ahí. De los señales del cielo no tengáis temor. Jeremías 10:2. ¿Cómo? Jeremías 10:2. Jeremías 10:12. Vamos a buscar Jeremías 10. Sí, es 10:2. Capítulo 10, verso 2 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Las gentes le tienen miedo, se la pasan observando al cielo. Incluso ya hay una nueva, ¿cómo podríamos llamarla? Enseñanza, una nueva partición que hablan de la luna de sangre. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, que en la luna de sangre, que va a haber destrucción, y están ahí inventando muchas cosas. ¿Por qué? Porque dice aquí, las gentes tienen miedo de esas señales que ven en el cielo, se la pasan observando el cielo y le tienen temor. Y aquí podemos incluir muchas cosas, hasta los horóscopos, porque la gente que hace, estos astrólogos, sí, astrólogos, ¿verdad? Los astrólogos se la pasan observando constelaciones y para decirle a la gente si le va a ir bien, si le va a ir mal, si de qué color se tiene que vestir, si tiene que usar algún tipo de amuleto. Y la gente tiene temor y dice, pues si mi horóscopo dice que me vista de azul, me visto de azul. Y si mi horóscopo dice que hoy no salga de la casa, pues me quedo en mi casa porque me va a ir mal. Entonces ahí podemos incluir horóscopos, podemos incluir todas esas supersticiones, pero también podemos decir lo científico, porque los científicos de la NASA son los que dicen, bueno, pues es que viene un meteorito directo a la Tierra, y si pasa no sé cuántos kilómetros, va a provocar muchos desastres, y la gente siente temor. Aquí nos está diciendo bien claro: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes lo teman. Entonces sí, todo eso son supersticiones que ha ido, o que han llegado, que han entrado en la humanidad. Entonces, como decía la hermana, esa va a ser la forma de Dios para purificar la tierra. Estaba buscando aquí Pedro, primera de Pedro, pero ya se me perdió también. Segunda, no, 3:7 o otro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, gracias, hermano. Y aquí, bueno, vamos a darle lectura desde el verso 5, dice: cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí Pedro está hablando del diluvio. El mundo antiguo en los tiempos de Noé pereció, murió, fue destruido por el agua. Verso 7: mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra. Estamos en capítulo 3, versos 6 ahorita, 7 de segunda de Pedro. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces la tierra va a ser purificada con fuego. Todo va a ser restaurado a como estaba en el principio, toda la naturaleza, podemos llamarle, pero no nada más ellos, sino ¿quién? La humanidad. Porque aquí dice, leo nuevamente el verso 7, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados. Ahorita Dios está conservando todo por su palabra, ¿verdad? Por su poder. Dice, y están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, en el juicio sí va a ser una destrucción completa por el fuego. ¿Para qué? Para que esta tierra quede renovada y los impíos, los que no aceptaron a Dios, los que no aceptaron a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también van a perecer por el fuego. Entonces, esa es la purificación que va a hacer Dios de todo, de la tierra, quitando toda la contaminación que existe actualmente, pero también de la maldad, de los hombres pecadores. Toda esa maldad también va a ser consumida por el fuego en el día del juicio. Entonces, ¿sí, hermano? No, pues adelante. Sí. En una ocasión, en una junta pastoral que tuvimos allá en la iglesia, de la iglesia del séptimo día, había un hermano, uno se llama Camilo Cordero, se apellida Cordero, y el otro hermano, hay uno que se llama Carlos León. Entonces, cuando llegan y se saludan y se abrazan, pues otro hermano dijo, miren, ya se cumplió la profecía, porque dice que el cordero jugará con el león y todo eso. Entonces, a forma de ahí de broma, ¿no? De broma. Pero sí hay Jeremías o Isaías, hermano. Isaías menciona que va a llegar ese momento. Lo está diciendo en forma literal, es una forma figurada en la cual está hablando el profeta, que cuando todo vuelva a ser como en el principio, esa va a ser la vida del como hijo de Dios. ¿Por qué le digo esto también? Porque los testigos de Jehová siempre sacan en su revista, ¿no? Si quieres vivir en el paraíso o quieres vivir una vida feliz o X, ponen allí su encabezado, pues sacan a las familias, ahí a la familia, al león, al tigre, a la serpiente y todo ya en armonía, ¿no? Entonces, yo me he preguntado, sí va a tomar nuevamente, o sea, sí es así como ellos lo plasman en esos dibujos, y más que nada por lo que dice Isaías, ¿no? Que lo menciona. El cordero y el león pasarán juntos. Ajá. Y un niño los pastoreará. Sí. Y sí, dice nuestro hermano, así los testigos de la Pastor siempre lo mencionan y lo presentan en su revista, ponen paisajes muy bonitos y dice todo va a ser armonía, todo va a ser felicidad. ¿Pero cuándo? Vamos a ver Hechos, capítulo 3, verso 21. Ahí ya, ahorita como que ya salieron otros temas derivados de aquí. Hace un momento se mencionaba del rapto o arrebatamiento, que yo creo que sería bueno también predicar de eso. Yo creo que para la próxima predicaremos de eso. Y ahorita ya salió otro. Bueno, vamos a ver Hechos capítulo 3, verso 21. 3:21 vamos a revisar. Aquí está. Hechos 3:21 dice, al cual, está hablando de Cristo, bueno, en el verso 20 dice, y enviará a Jesucristo que os fue anunciado antes. Aquí Pedro está diciendo que Cristo va a ser enviado, y enviará a Jesucristo que fue anunciado antes. Y aquí pues regresaríamos a la pregunta que hacíamos al principio. Si cuando nos muéramos nos vamos a ir al cielo, aquí va a regresar Cristo, ¿verdad? Pero aquí dice que sí va a regresar. Entonces dice, al cual
o sea, a Cristo. De cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio. Cristo va a venir por segunda vez. ¿A qué? Dice aquí, a restaurar todas las cosas, a restaurar la tierra. Pero la pregunta es nuevamente, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir Cristo a restaurar todas las cosas? ¿Cuándo va a ser esta restauración? Si nos vamos al capítulo 1 de aquí mismo de Hechos, verso 10, cuando Jesús ya sube al cielo, que sus apóstoles lo estaban viendo, dice que llegaron dos varones, Galilea, no más que dos varones, ¿verdad? Verso 10 dice, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, entre tanto que Jesús subía al cielo, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba, arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, pero es ver el verso que quería leer, verso 6, el verso 6. Entonces los que se habían juntado, esto fue antes de que Jesús subiera, dice que se juntaron y le preguntaron. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí los apóstoles tenían una preocupación, le dicen a Cristo, ¿vas a restituir el reino a Israel en este tiempo? Porque recordemos que en ese tiempo Israel no tenía reino, vivían ahí en la tierra de Israel, pero estaban bajo el dominio del imperio romano. Y entonces ellos, era lo que les preocupaba, ¿cuándo vas a restituir el reino a Israel? Entonces, como ya vimos en el capítulo 3, que Pedro dice, Cristo va a regresar, y dice, pero el cielo, o está ahorita en el cielo hasta el tiempo de la restauración. Entonces, sí, Cristo, después de haber resucitado, 40 días después de su resurrección, subió al cielo, pero está la promesa de que va a regresar. Y la pregunta es, ¿a qué? Aquí los apóstoles están preguntando sobre el reino de Israel, si va a ser restituido. Sí, lo va a restituir, pero les dijo, ustedes no saben cuándo. Dice, porque le preguntaron, en este tiempo, dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les dijo cuándo, pero sí va a ser restituido. Pero nada más el reino de Israel, lo vimos en Hechos, en el capítulo 3. Todas las cosas, va a ser la restauración de todas las cosas. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir Cristo? Bueno, no sabemos la fecha, ¿verdad? Pero ¿cuándo? Al principio del milenio. Va a venir para iniciar el milenio. Entonces, ¿cuándo va a restituir todo? En el milenio. Porque, nuevamente la pregunta, ¿a qué va a venir Cristo? A establecer el reino milenial. ¿Y para qué? Para restituir todo. Primeramente, o con una de las cosas, restituirle el reino a Israel, pero también, y lo dice Pablo, para someter a todos sus enemigos, y los va a poner por estrado de sus pies, pero va a ser una restauración completa, que ya va a finalizar el día del juicio, es decir, al finalizar el milenio, cuando venga el juicio y todo sea destruido por el fuego. Entonces lo que menciona Isaías, el lobo y el cordero pasarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Cuándo va a ser? Durante el milenio. En ese tiempo es cuando todo va a estar siendo restituido. ¿Por qué? En la eternidad. Pues ¿para quién es la promesa de la vida eterna? ¿Para nosotros o para los animales? Para nosotros. Entonces, en la vida eterna ya no podemos decir, bueno, también ahí van a seguir conviviendo el cordero, el león, y también van a tener vida eterna. Pues no, porque esa promesa es para nosotros, para la humanidad. ¿Sí? Entonces todo eso que menciona el profeta Isaías, él está hablando ahí del milenio. Si leemos todo ese capítulo, todo lo que habla acerca de eso, él está hablando del milenio, no de la vida eterna. No sé si se comprendió. ¿Sí? Bueno, entonces... Al principio del milenio, pero no sabemos qué milenio. O No. el año 3000. Bueno, no sabemos cuándo va a iniciar, ¿verdad? Pero Cristo va a venir para iniciar el milenio y es donde va a comenzar a restituir, a renovar todo.
a restaurar todo, tierra y el reino de Israel. Y al final, en el juicio, todo va a ser ya purificado, ya bien con el fuego, para dar paso a la vida eterna. Entonces, con todo esto, hermanos, y regresando al tema, al título del tema, que es una pregunta: ¿será el cielo nuestra morada? ¿Qué podemos decir? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ya vimos que la promesa nunca ha sido el cielo. La promesa que se le dio a Abraham y a toda su descendencia, que nosotros somos parte de esa descendencia porque somos de la misma fe de Abraham, iba a heredar la tierra. Y ya lo vimos en Romanos 4, ¿verdad? Que no se le prometió únicamente la tierra de Canaán. ¿Qué se lo prometió a Abraham? Todo el mundo. Él dice, ¿verdad? Será heredero de todo el mundo. Y es lo que vamos a heredar nosotros si cumplimos con la ley de nuestro Dios. Bueno, pues nos salieron otros temas que yo creo que también va a ser necesario después platicarlos. Que Dios les bendiga, hermanos. Paso a vosotros. A vos, paz.